Hola, buenas noches a todos. Para mí es un honor dirigirme a ustedes. Como saben, este día vamos a tener un webinar muy interesante, muy controversial, mucha controversia que hay en el mundo quirúrgico acerca de la laparoscopía en la era del COVID-19. Quiero dar las gracias a los panelistas invitados. Para mí es un verdadero honor contar con tan prestigiosas personas como conferencistas este día. Tenemos al doctor Marco Cerrato que nos acompaña y él está desde México, desde Sonora, México. El doctor Luis Poggi que nos acompaña desde Lima, Perú. El doctor Alexander Ramírez, que es cirujano radicado actualmente en Tallahassee, Estados Unidos, pero que es originario de Colombia. Y el doctor Edgar Figueredo, que también es originario de Colombia y ejerce en Seattle, Estados Unidos. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Les agradezco de antemano por tomarse el tiempo de compartir con los hermanos centroamericanos su experiencia quirúrgica y sus recomendaciones en este sentido. Voy a dar inicio a la presentación del doctor Marcos Cerrato. El doctor Marcos Cerrato. El doctor Marcos Cerrato es originario nos acompaña desde Hermosillo, Sonora, y él, tengo los datos, el doctor es médico adscrito al Servicio de Cirugía del Hospital General del Estado de Sonora, es director general del Hospital General del Estado de Sonora, doctor Ernesto Ramos Born, es profesor del curso universitario de posgrado en Cirugía General avalado por la UNAM, y es presidente de la Asociación Médica CIMA desde enero a la fecha. Muchas gracias, doctor Cerrato, por tomar la invitación con nosotros. Un gusto para mí estar con ustedes en esta calurosa tarde. Aquí estamos a 41 grados en este momento en Hermosillo. Estoy viendo cómo empezar mi presentación, pero sí estoy entrepresionado por el tiempo y víctima de la tecnología. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien, doctor. Muy bien. Permíteme un segundo en lo que... Ya tenemos la visión de su diapositiva en la pantalla, doctor. Tiene la visión de las diapositivas. Sí. Ahí. Si puede coger usted donde dice presentación de diapositiva. Ahí está. Ahí está. Correcto. Bien. Ahí está bien. Gracias. Sí se ven las diapositivas entonces, ¿no? Sí. Finalmente, nuevamente, gracias por la invitación a esto. Les vamos a compartir lo que ha pasado por aquí. Les comparto, esta es una experiencia personal de lo que hemos venido haciendo. Yo soy un cirujano de este hospital, tengo 20 y tantos años trabajando en este hospital, y el único puesto que me faltaba por ocupar en el hospital es el que actualmente tengo de director del hospital. Les voy a dar una pasada breve por todo lo que hicimos desde enero para acá, cuando veíamos que venía esto de la pandemia. Y no solo exclusivo en el servicio de cirugía, sino que teníamos que tener la responsabilidad de todo el hospital. Empezamos a hacer algoritmos desde el principio de que se supo la pandemia, a fines de enero, reuniones con todas las áreas del hospital. Después hicimos un plan de reconversión hospitalaria completa para que si llegáramos a hacer, como nos está sucediendo en este momento, un hospital COVID completamente, cómo hacer y cómo estar preparados para esto. Entonces, estas son cómo empezamos todas nuestras áreas, empezarlas a tener un hospital COVID que se fuera reconvirtiendo en forma paulatina conforme se vaya requiriendo. Hicimos una planeación por áreas, y una vez que un área se llena a la mitad, entonces tenemos que abrir la siguiente área para ir a Actualmente estamos en 2 áreas y abriendo una tercera área en nuestro hospital. Lo primero que empezamos a hacer fue a planear. En esta foto vemos a nuestro jefe de residentes de cirugía, al departamento de enseñanza, anestesia, enfermería,
Ya en la parte quirúrgica, ¿cómo íbamos a implementar nuestros protocolos? ¿Hasta cuándo íbamos a dejar de operar en forma electiva? ¿Hasta cuándo vamos a hacer solo urgencias? Y todos los planes de reconversión. Después de eso nos dedicamos a capacitar gente en el uso adecuado de equipos de protección personal y cursos de bioseguridad, que de repente los cirujanos tenemos un poco más de conocimiento de cómo vestir y desvestir a la hora de un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, pues hay retos nuevos que estamos aprendiendo ahora con equipos de protección que habitualmente no usamos. Entonces, realmente hicimos una capacitación amplia a todo el hospital, quirúrgicos y no quirúrgicos, y documentar y escribir papeles y escribir procesos para que estén a la vista y disponibles con todo el mundo. Déjenme decirles ahorita que para los que no saben, Sonora es un estado del norte del país, es una zona desértica. Como les mencionaba ahorita, estamos a 41 grados en este momento, que es nuestra temperatura de verano que va a terminar hasta octubre. Y somos frontera con Arizona. Como pueden ver, hay una disparidad que ciertamente no es real. Arizona en este momento reporta 10,000 casos de coronavirus, mientras que Sonora reporta 485 casos para el día de hoy. Evidentemente es en la capacidad de muestreo el número de pacientes positivos que hay. Sin embargo, nosotros como hospital COVID que somos, la realidad es que en este momento tenemos 9 pacientes ingresados y estamos esperando que venga otro, que es lo que tenemos ahorita. Si se fijan en la curva que tenemos, es una curva completamente ascendente y estamos esperando nosotros el pico de casos esta semana y la próxima que viene. Ante todo esto, ¿qué empezamos a hacer o qué hicimos con la práctica quirúrgica? De inicio, pues estábamos sin casos en la ciudad o con un caso aislado. Continuamos con la práctica quirúrgica con ciertas restricciones. Empezamos a tener un par de casos, 3, 4 casos, y limitamos la práctica quirúrgica a solo lo que se consideraba prioritario, cirugías de cáncer o cirugías de paciente hospitalizado. Sin embargo, a partir de esta semana ya limitamos por completo la cirugía. Tenemos otro hospital hermano donde estamos enviando los casos urgentes que no puedan esperar y nos estamos limitando ahorita a urgencias de trauma, y para esto tenemos un área de quirófano designada como quirófano virgen, por así decirlo, y otra terapia intensiva que es exclusiva para no pacientes COVID. Ya en la parte laparoscópica, pues todos hemos estado leyendo el problema de aerolización que tenemos con todo lo de generar cirugía laparoscópica, el uso de bisturí armónico, el uso del humo quirúrgico al usar electrocauterio. Y se me hace algo muy similar a cuando pasó lo de VIH. El humo siempre ha sido el gran culpable, sin embargo, aparentemente se puede transmitir el virus a través de la aerolización por los líquidos corporales, y había mucho si laparoscopía o no. Nosotros estamos a favor de que se siga haciendo cirugía laparoscópica porque creemos que el riesgo de aerolización es mucho más grande en cirugía abierta que en cirugía laparoscópica. Ahorita hablaré más de eso. Dentro de el equipo quirúrgico, pues los más riesgos de aerolización es el grupo de anestesiólogos. Este es un papel que escribieron el grupo de médicos aquí del hospital en cuanto al uso de las cajas de aerosol, que pues de repente tenemos una buena cantidad de esas, y curiosamente la comunidad se dedicó a donar cajas de aerosol, alguien las vio y tenemos una gran cantidad. Tenemos de más, vaya, estamos repartiendo al resto de los hospitales, que son las medidas de inicio para cuidar al anestesiólogo. Como en todos los hospitales, estamos cambiando los protocolos de vestirnos quirúrgicamente. Todos los pacientes al principio los tratábamos en forma incierta. Hoy por hoy todos usamos equipo de protección al máximo posible. No estamos operando pacientes COVID positivos hasta ahorita, de manera que usamos nuestro equipo habitual de protección personal, más N95, más gogles o caretas quirúrgicas para operar. El N95, ante la
dudas si va a haber suficientes o no. La realidad es que lo reutilizamos un par de veces, nos ponemos un cubrebocas quirúrgico convencional para proteger el N95 y así lograr que nos vaya a durar una o dos ocasiones más antes de descartarlo. El riesgo y el miedo que tenemos todos realmente es a la aerolización. Realmente nuestros anestesiólogos desde hace tiempo tenemos un gran equipo de anestesia que usamos flujos bajos y presiones bajas de neumoperitoneo. Habitualmente operamos a 10, ocasionalmente 12 milímetros de mercurio de neumoperitoneo, y gracias a que el anestesiólogo hace un bloqueo neuromuscular máximo y revierte al paciente. Un minuto más, doctor, perdón que lo interrumpa, tenemos un minuto más. Ok, me apresuro. Y finalmente, lo que estamos buscando, otra técnica es que al final de la cirugía el anestesiólogo cubre al paciente completamente en una bolsa de plástico al momento de extubarlo, que es el riesgo mayor de aerolización, para poderlo a través de la bolsa verlo y extubarlo y hacer esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Realmente nuestra práctica de cirugía laparoscópica sigue muy similar. Todos los puertos extraemos el CO2 a través de la cánula de aspiración por uno de los puertos y no se retira ningún puerto hasta que el paciente está completamente sin CO2. Limitamos el número de personas que va a estar dentro de la sala de operaciones, y a la hora de la extubación del paciente dejamos a la menos cantidad posible dentro de la sala de operaciones. Si quieres, aquí termino para darle... Perfecto, doctor. Yo le agradezco muchísimo por su presentación. También le agradezco que si podemos cancelar la presentación de la pantalla, gracias. Voy a presentar a continuación con ustedes al doctor Luis Poggi. El doctor Luis Poggi nos acompaña desde Lima, Perú. Él es jefe del Departamento de Cirugía de la Clínica Angloamericana en Lima. Es profesor de cirugía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es presidente de la Academia Peruana de Cirugía y también es el presidente electo de ICSOLAB. El doctor Poggi nos va a hablar sobre qué procedimientos sí se podrían hacer y qué procedimientos no se deberían hacer por laparoscopía. Doctor Poggi, si le da a aceptar, por favor, a su video para que pueda aparecer en la pantalla. Okay. Doctor Poggi, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. No sé si está ahí en la pantalla. Sí, ya está, doctor. Solo falta que la maximice. Excelente, gracias. Muchas gracias por la invitación y realmente agradezco la invitación. Yo te entendí de hacer algo relacionado más a por qué sí, por qué no la laparoscopía, y me aboqué más a eso. A lo mejor mis compañeros de panel van a ampliar un poquitito más, pero yo quiero correr porque más que nada lo que quiero hacer es el principio por qué la laparoscopía. Y la idea es, pues, que tenemos nosotros acá un visitante que no lo conocíamos, es muy pequeñito, y que este visitante se ha metido por todo lado, provoca una reacción inflamatoria y provoca pues un abordaje brutal de macrófagos, citoquinas, y crea una reacción inflamatoria que provoca alteraciones primordialmente en el pulmón. Sin embargo, esto es sistémico con componentes protrombóticos. Su focus es gente mayor de 60 años, hipertensos, diabéticos, obesos, oncológicos desnutridos, y esto hace de que al final el paciente se pierda con falla multisistémica. Este es el bicho que nos visita y es un RNA que tiene una capa de lípidos y que es tan pequeño o más pequeño que el hematíe, y definitivamente eso hace de que penetre por todo lado y que vuele fácilmente con el flushing de la respiración. Obviamente, las 4 clásicas recomendaciones, que es lo que mejor resultado ha dado, es el aislamiento social, la distancia, lavarse las manos y el uso de máscaras. Esto definitivamente es lo básico. Lo que partimos después es qué conocemos nosotros de la parte anatomopatológica que recién sale, lo de los italianos y de los chinos. Definitivamente hay un componente inflamatorio brutal a nivel del endotelio, y el endotelio del alveolo provoca un componente de membrana hialina y después componentes protrombóticos por toda la alteración que hay a nivel de la reacción inflamatoria brutal. Esto hace pues de que realmente la isquemia pueda llegar a niveles tan grandes como encontrarnos esto de un paciente COVID, y que este es un paciente de 40 años y que tiene un dolor abdominal súbitamente estando hospitalizado, y nos encontramos esto.
Definitivamente el problema está pues en la contaminación de este virus, pero en cómo es que se contamina es justamente por las gotas de aerosoles. En el líquido peritoneal ya se demostró, hay papeles que lo están mostrando. En ese no se ha demostrado aún, no hay reportes, pero sin embargo en semen ha habido ya algunos reportes que lo están preconizando. Como dijo el doctor, se ha demostrado de que existen todos estos virus volando en los aerosoles, sin embargo tampoco se es un 100% de transmisión y contaminación. El electrocauterio genera una temperatura de 400 grados. Me causa un poco de preocupación el pensar de que el humo pueda tener virus, yo lo creo que no. Los aerosoles sí, porque es el salpicado que genera la chispa. Y estos humos definitivamente para mí no son contaminantes, sin embargo, no sabemos, y todos los generadores de corriente y generadores de energía sí generan este tipo de aerosoles. Esto vendría a ser la protección, es interfaces de nosotros para con el paciente, evitar que los aerosoles nos lleguen con las máscaras, intubar al paciente en urnas especiales y evitar o tener más cuidado en traqueostomías, endoscopías, broncoscopías, y la cirugía abierta y la laparoscópica son justamente lo que tenemos que discutir. Estos son sistemas de protección, vamos a avanzar rápido, protecciones en zonas más rígidas y más problemáticas en cuidados intensivos donde hay una contaminación alta, pero yo creo de que casi todos estamos de acuerdo. Igual lo de los anestesiólogos es una de las cosas que tenemos que hacer con intubación video asistida, con urnas de acrílico. Esto es un dato súper importante. Tenemos que tener zonas COVID y salas COVID. Nuestras salas COVID tienen presión negativa, pero también tienen una cortina vertical de flujo laminar que nos permite de que todos los gérmenes sean barridos hacia el piso para que sean aspirados por la presión negativa. Esta es una de las maneras de protegernos de los aerosoles, porque en las salas de operaciones, ya después lo vamos a ver, tenemos justamente algo que nos cae como una ducha, que hay veces a mí no me gusta mucho, pero en este caso sí. Abierto al laparoscópico, ese es el dilema que yo quería hablar y ese es el tema que me abre a mí, es la parte laparoscópica tiene la gran ventaja sobre la cirugía abierta porque es un contenido cerrado. Y ese contenido cerrado nos permite a nosotros manipularlo y controlarlo. Y esa es una de las razones más importantes porque no se ha visto pues que dentro pueda extraer o salir fuera del abdomen un virus. Y por esa razón siempre consideramos de que lo que entra y lo que sale debe ser filtrado y lo que sale filtrado a sello de hipoclorito. La ventaja de la laparoscopía, ustedes la saben mejor que yo, a pesar de que esto lo peleamos nosotros en el año 90 y que estas fueron las razones que nos llevaron a salir adelante en la laparoscopía. Los ingleses inicialmente fueron, digamos, un poco indecisos para decidir la laparoscopía y siempre dijeron se puede, pero preferimos la cirugía abierta porque no sabemos cómo manejarlos a los aerosoles. Posteriormente aflojaron más y ya nos dieron hasta tips. Y esto nos dijeron justamente uso de sistemas cerrados, incisiones muy pequeñas, utilizar trócares rígidos para evitar fugas, trabajar a bajas presiones, impedir que hayan fugas de humo, aspirar completamente los neumos antes de sacar los trócares al final y en el caso de que el cirujano no tenga experiencia, ahí pusieron la chiquita, hacer cirugía abierta. SAGES y EAES se defendieron más y nos defendieron más a nosotros. Sí la laparoscopía, pero con cuidado, utilizando sistemas de filtración completa y aspirando al máximo el neumo para evitar la contaminación del personal con los aerosoles. Este es nuestro sistema y nuestro sistema nos permite a nosotros tener un abordaje, este es un colon izquierdo, en donde nos permite filtrado de salida y de este tubo del pubis va a un sello de agua que al final lo vamos a ver en donde sale a una marca de hipoclorito. Nuestro control no es más allá de una interfase clásica. Estos son pacientes no COVID y en la parte de colon, en la parte de colonoscopía que le hace mi hijo, definitivamente estamos controlados. Insufladores que tengan insuflación y un sistema aquí de salida de humo. Esto es importantísimo porque en el momento en que insufla por este lado y saca por humo, uno no tiene humo, ni aerosol, ni nada y uno opera con mucho más tranquilidad. Diferentes grupos internacionales han sacado guías en donde caen en lo mismo. La laparoscopía es mejor que la laparotomía, pero con mucho cuidado. Filtración, evitar fugas para proteger al personal. Acá el grupo de Australia, igual, dicen exactamente lo mismo. Todos los controles de humos, todos los controles, pero ellos agregan de utilizar incisiones muy pequeñitas para que el trócar entre muy ajustado y que nos permita a nosotros hacer un control mejor de fugas. Y antes, aspirar el neumo peritoneal, antes de terminar,
para cosas de esa manera, no se abran las válvulas de los trócares, sino al contrario, se mantengan cerradas hasta el final y se saquen cerradas. Al final ellos recomiendan poner una lámina de plástico para proteger la parte final de los trócares. Este es el grupo francés en donde, fuera de todo lo que ya sabemos y control de fugas, ellos recomiendan, un dato importante que lo encontré y lo puse hoy, es no recomiendan suturas extracorpóreas, sino intracorpóreas, porque la extracorpórea sí genera fuga de gases. Ojo con eso, porque es bien importante evitar la diseminación. Y la extracción de las piezas al final de que se ha exuflado todo, y esos insufladores que vamos a utilizar deben tener control de humo. Este es un grupo, digamos, último, en donde ellos hablan de que fuera de lo que ya conocemos en la laparoscopía, no tenemos evidencia para decir que la cirugía abierta es mejor que la laparoscópica. Perfecto. ¿No? El control de humo es igual y tenemos igual que evitar la alta contaminación, Esto es las ventajas de la laparoscopía sobre el sistema abierto, ¿no? Y estas son las, para evitar prácticamente ya lo que estamos repitiendo. Pero nosotros queremos marcar la salida del sello de agua. Esta es una de las recomendaciones de nuestro servicio, en donde hacemos hincapié en el tren del Lembourg, o el Fowler, antes de terminar, para que aspirar en la zona más alta del abdomen donde lo hayamos puesto, retirar los trócares al final. Y el otro detalle también que queremos insistir, tratar de evitar usar drenes, salvo que sea estrictamente necesario. Para finalizar, estos sistemas publicados ya por Annals, nosotros los hemos nacionalizado y hemos hecho que de lo que viene del paciente, ya de la parte filtrada, entra a un sistema de canister con agua y con el tubo que le hemos agregado al fondo para que esto burbujee. De esta manera nosotros tenemos en esta parte prácticamente cómo es que burbujea lo que sale de los humos, que es permanentemente abierto, va a sello de agua con hipoclorito y de allí va al empotrado. Esto es una de las cosas que lo hacemos nosotros de rutina en todos los pacientes, COVID o no COVID. Y esto es lo que prácticamente quería yo hablar, o sea, mi defensa de la laparoscopía frente a la cirugía abierta, frente al paciente COVID o no COVID, porque el cuidado tenemos que tenerlo exactamente por igual. Aparte, reinsistir de que esto no es algo fijo, sino que tiene un constante cambio y hay que estar abiertos a la mente para poder nosotros aceptar estos cambios o proponer algunos. Yo les agradezco la atención y espero con esto pasar al panel para poder discutirlo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. De verdad, ha sido muy profunda y además es un punto de vista bien particular. A continuación, quiero presentar con ustedes al doctor Alexander Ramírez. El doctor Alexander Ramírez nos va a hablar sobre si podemos utilizar la cirugía laparoscópica en trauma y situaciones controversiales justamente en este momento de la pandemia. El doctor Alexander Ramírez, él es médico cirujano, originario de Bogotá, Colombia, pero que actualmente se radica en Tallahassee, Estados Unidos. Él hizo su fellow en Cleveland Clinic, Florida, hizo un clinical fellow y además hizo su residencia tanto en Bogotá, en cirugía general, como también repitió su residencia en el hospital de Nueva York, en el Hospital Medical Center of Queens, y él nos va a hablar sobre si podemos utilizar la laparoscopía en estas situaciones. Doctor Alexander Ramírez, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es un honor compartir con este grupo de excelentes cirujanos reconocidos a nivel mundial. Y el tema del que voy a hablar hoy es utilizar la laparoscopia en trauma en tiempos del COVID-19. Mi presentación voy a compartirla con ustedes. Definitivamente, el trauma durante la época del COVID-19 ha disminuido. Nuestras admisiones en abril del año 2019 fueron 180 admisiones en el centro de trauma. En abril del 2020 fueron solamente 143, lo que demuestra una reducción en cerca de un 20% de los pacientes. El 85% de los pacientes son heridas que no son penetrantes, el trauma que tenemos. Y voy a hablar de por qué debemos hacer cirugía laparoscópica en los pacientes en esta época del COVID-19. O sea, realmente sabemos que hay una menor respuesta inflamatoria, hay mayor agudeza diagnóstica, menos laparotomías negativas. El manejo respiratorio y el dolor postoperatorio es mucho menor utilizando la laparoscopia.
y hay menor tasas de complicaciones como adherencias, hernias incisionales, infecciones del sitio operatorio, y hay una rápida recuperación y menor costo, lo cual va a evitar que el paciente esté más tiempo en el hospital y va a disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 que puedan tener estos pacientes. ¿Quiénes podemos hacer estos procedimientos? Es muy importante que sean pacientes que estén estables hemodinámicamente, con hallazgos dudosos de tomografía, con abdomen clínicamente dudoso, si encontramos líquido libre que no tiene una explicación por una lesión de órganos sólidos, o ciertos traumas abdominales penetrantes sin certeza de violación del peritoneo, peritonitis o aire libre, lesiones intraabdominales y heridas por armas cortopunzantes o proyectiles de bala. O sea, realmente es una presentación más de trauma por laparoscopia. Estamos tomando las mismas medidas de que ya hablamos con anticipación, tratamos de tener el menor número de personas en la sala de cirugía. Los cirujanos ingresamos cuando ya el paciente está intubado y está listo para el procedimiento. Y definitivamente es muy importante saber las contraindicaciones. Como cualquier otra laparoscopia en trauma, si el paciente no está estable, la función cardiopulmonar es muy pobre, si tiene una lesión traumática cerebral intensa que puede incrementar la presión intracerebral, o inhabilidades para tolerar el neumoperitoneo durante el procedimiento, y muy importante la falta de experiencia de la persona que esté realizando el procedimiento. Normalmente colocamos un trocar inicial, un antivirus de 5 milímetros, puede ser a nivel umbilical o depende de la localización de la lesión en uno de los cuadrantes, casi siempre superior, izquierdo, derecho. Hacemos una rápida evaluación del abdomen, un rápido control del sangrado y tomamos una decisión si el paciente debe continuar por la laparoscopia o si debe convertir a una laparotomía exploratoria muy rápido. Si decidimos continuar por la laparoscopia, terminamos los procedimientos terapéuticos indicados y al final hacemos una inspección sistemática de todos los órganos intraabdominales. Cuando convertimos, nuevamente inestabilidad del paciente, cuando tenemos lesiones múltiples y complejas que son difíciles de realizar por la laparoscopia, cuando hay pobre visualización porque hay distensión abdominal, hematomas, adherencias o el aumento está en la mitad del campo quirúrgico, si el equipo empieza a no trabajar adecuadamente o si tenemos un repájaro laparoscópico que va a ser supremamente complejo. Las tasas de conversión en los diferentes estudios están entre el 45 y el 7%. Definitivamente la seguridad de la laparoscopia en trauma ha mejorado muchísimo, la especificidad y sensibilidad está cercana al 100%, y las lesiones que pueden ser no reconocidas durante la laparoscopia se han reducido a un 0,4% en los últimos estudios. Este algoritmo publicado en Surgical Endoscopy del 2018 muestra lo que estamos haciendo nosotros. Si el paciente está inestable, va directo a la laparotomía. Si está estable, puede ir a laparoscopia o manejo no operatorio. Si el manejo no operatorio falla, va a la laparoscopia. Puede ser diagnóstica y terapéutica o laparoscópica asistida. Y si tiene alguno de estos problemas de sangrado no controlado, complejidad de las lesiones, deterioro del paciente o pobre visualización o falla en los equipos, se convierte a laparotomía. En conclusión, esto aplica en esta época y cada día es mucho más certero que la laparoscopia en trauma no es algo experimental, es algo que se utiliza muy seguramente por todos los cirujanos de trauma en el mundo y se convirtió en una herramienta muy poderosa para evaluar y tratar a los pacientes con traumas abdominales que están estables hemodinámicamente. Este es un corto video de un ejemplo de una paciente con una herida por arma de fuego en el flanco derecho con la bala alojada en la parte superficial de la piel, en la cual en la laparoscopia identificamos una lesión del colon ascendente completa, transficiente, y el paciente se hizo el procedimiento laparoscópico completo con una hemicolectomía derecha, solo con 3 incisiones pequeñas. O sea, de esta manera estamos haciéndole una estancia hospitalaria mucho más corta a estos pacientes. Este es otro ejemplo que es muy importante, fue una herida por arma de fuego también, en la cual hay aire libre en la cavidad abdominal y parecía que en el peritoneo también. Y simplemente colocamos un trocar de 5 milímetros y evaluamos de que el peritoneo estaba completamente intacto y el paciente se fue por la casa al día siguiente. Son múltiples ejemplos. Este es otro ejemplo. En este caso lo presentamos
el año pasado en el American College de Cirugía, en el cual el paciente tenía un sangrado importante de la arteria iliocecal y nuevamente hacemos lo mismo, un rápido control del sangrado. Apenas tenemos control del sangrado, podemos terminar de explorar a estos pacientes y estamos contribuyendo a tener una tasa de estancia hospitalaria muchísimo más corta. No hay ningún motivo para pensar que el hecho de tener el virus, el COVID-19, si estamos utilizando todas estas medidas de que ya se hablaron anteriormente en la exposición, podemos de una manera eficaz y segura realizar la laparoscopia en trauma en esta época. Perfecto. Nos queda medio minuto, doctor. Sí, en este mes tuvimos un caso en el cual ya hicimos en esta epidemia un procedimiento laparoscópico y el paciente fue mandado a su casa al día siguiente. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. No, gracias a ti, Alexander, por aceptar la invitación. A continuación, el doctor Edgar Figueredo nos va a hablar. El doctor Edgar Figueredo, como saben, es un muy buen amigo de la asociación. El doctor Edgar Figueredo nos va a hablar sobre un tema muy importante, si hay cabida o no hay cabida para hacer la colecistectomía laparoscópica cuando el paciente está asintomático en este momento que tenemos de la pandemia, en la fase 1 y 2. Y el doctor Figueredo, él es originario de Bogotá, Colombia, radicado en Seattle, Estados Unidos, es cirujano mínimamente invasivo de trauma y cuidados intensivos, es experto en simulación en medicina, trabaja en el Hospital de Veteranos de Seattle, es profesor asociado de cirugía general de la Universidad del Estado de Washington. Doctor Figueredo, muchas gracias por aceptar la invitación. Los dejo con el doctor Figueredo. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ok, Enrique, ¿están viendo bien? Sí, vemos bien, solo le falta maximizar. Perfecto, perfecto. Ahí está. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos 5 minutos, voy a tratar de ser muy breve. Vamos a hablar de si hay, la pregunta que me dieron para mi exposición es la siguiente. ¿Hay oportunidad para efectuar cirugía de la vesícula biliar sintomática durante las fases 1 y 2 de esta pandemia por COVID-19? No tengo ningún conflicto de interés y básicamente todas mis opiniones están basadas en las guías para el triaje de pacientes de cirugía general del Colegio Estadounidense de Cirujanos, ACS. Lo único es que fueron actualizadas hace un poco más de un mes, pero es básicamente lo que estamos aplicando en este momento. Muy importante, el virus se ha encontrado en todo el tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y también está en la bilis. Esta mañana se publicó un artículo en los anales de cirugía en que se demostró por unos cirujanos italianos que el virus está presente en el peritoneo. Para tener una muy buena conocimiento de lo que voy a hablar, vamos a definir lo que son las fases de esta pandemia. La fase 1 es cuando tenemos todas las medidas están intactas, la UCI, camas, respiradores mecánicos y la enfermedad no está en escalada rápida. La cirugía entonces estaría restringida a pacientes en los cuales, si no la realizamos, podemos comprometer su supervivencia dentro de los siguientes 3 meses. Creo que este es más o menos donde estamos la mayoría de los países latinoamericanos, un poquito de excepción, diría yo, en Brasil, donde tienen un gran problema en este momento. La fase 2 es un ambiente urgente. Muchos pacientes están en COVID-19, la UCI, la capacidad de respiradores mecánicos está comprometida y la enfermedad, sin embargo, la enfermedad está ya en fase de escalada rápida. La cirugía está restringida a los pacientes que no pueden esperar sino solamente unos días. Y la fase 3 son los pacientes que tenemos que operar sí o sí en las siguientes horas. Entonces, para la fase 1 y 2, las siguientes pautas son de nivel 1, o sea, el nivel más bajo de agudeza de COVID-19, recomendaciones. Y tenemos que tener conciencia que pueden cambiar de un día para otro. Cada vez que estamos comprendiendo más acerca de este virus, va a haber nuevas actualizaciones. Sin embargo, lo importante es que cada paciente con COVID-19, sin COVID-19, con cirugía abierta, laparoscópica, trauma, electiva, el paciente debe recibir la mejor atención quirúrgica que le podamos brindar en cualquier caso. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta simplemente es un muy buen juicio quirúrgico, pero también la disponibilidad de recursos.
Entonces, el manejo quirúrgico, el manejo no quirúrgico debe ser el primario, siempre que sea clínicamente apropiado para el paciente. Sabemos que la apendicitis lo podemos tratar con antibióticos, igual vamos a hacer con la vesícula biliar. Es muy importante tener pruebas. Si no tenemos pruebas, llevar a estos pacientes a cirugía es un riesgo. Entonces, si no hay pruebas, estos pacientes deben tomarse como si fueran pacientes positivos y debemos entrar con todo el equipo de protección. El mínimo de equipo de protección requerido es una máscara N95. No tenemos muchos PAPR realmente en Latinoamérica, ni siquiera en Europa en estos momentos, pero la N95 está bien. Quiero enfatizar que una N95 no es que filtre 95%, eso no es cierto. Una N95 quiere decir que al menos 95% de las partículas de 0.3 micrones son filtradas y llega hasta 99.97, casi 99% con otros de los mecanismos de filtración. Entonces es muy, muy bueno. No hay suficientes datos para recomendar a favor o en contra del procedimiento laparoscópico. Yo soy cirujano laparoscópico y he hecho algunos de estos casos ya en pacientes no COVID-19 probados, que no tienen laparoscópicos, y en pacientes con COVID-19 también probados laparoscópicamente. No he entrado con N95 porque los requerimientos de mi hospital son muy altos y me requieren que use un PAPR. Entonces tengo toda una tecnología disponible, pero como lo dije, usar lo que dijo el doctor Poggi con un buen equipo de protección personal, con filtros y con un buen protocolo es suficiente. Por favor, para más directrices pueden consultar las guías de SAGES. El doctor Poggi también tiene una diapositiva muy buena acerca de ello. Centrémonos en las preguntas. Colelitiasis sintomática. Los pacientes que tienen colelitiasis sintomática o colecistitis crónica, debemos controlarle ¿qué? El dolor. Eso es lo primordial. Si es factible, retrasamos la cirugía, se realiza en forma electiva en unas semanas cuando la tasa de infección esté bajando y sea seguro operar cualquiera de los pacientes o cuando tengamos mejores recursos. Si los síntomas persisten, entonces debemos considerar una colecistectomía laparoscópica. Coledocolitiasis. Los pacientes con coledocolitiasis sin colangitis pueden controlarse en forma expectante. Si tienen cálculos muy grandes o no pueden pasar, hay que hacerles una colangio con esfinterotomía y después usamos una colecistectomía electiva tardía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la CPR es un procedimiento con alto riesgo de aerosolización, así que todas las indicaciones necesarias. Para colecistitis aguda, los pacientes que están sanos, sanos quiere decir que son COVID-19 negativos, estos pacientes les podemos hacer una colecistectomía laparoscópica, se hace en el momento del ingreso del paciente, se van después de la cirugía o al día siguiente y se le resuelve la situación con mínima estancia hospitalaria. Si tiene riesgo alto o si es un COVID positivo, y no hay quirófano disponible o por cualquiera de las razones que mis otros colegas han enunciado, entonces antibióticos, control del dolor. Y si no mejora clínicamente, entonces una colecistostomía percutánea, si todavía sigue contraindicada, llevarlos a cirugía. Los italianos mostraron que 20 y hasta el 50% de pacientes que son COVID-19 van a presentar una recaída impresionante, van a estar en la UCI o pueden fallecer después de cualquier procedimiento laparoscópico. Acordémonos que los italianos nunca dejaron de efectuar cirugía programada y lo seguían haciendo en sus hospitales básicamente hasta estos días. Obviamente han disminuido, pero siguen haciendo cirugía programada, especialmente la de cáncer. Colangitis. Estos pacientes usualmente responden a antibióticos y a reanimación. Si no mejoran, entonces una colangio con esfinterotomía, igual con precauciones contra aerosolización. Y la colecistectomía la podemos usar de forma selectiva. Me voy a centrar un poco en esta parte de la colecistostomía percutánea. Recuerden que la colecistostomía percutánea tiene menores riesgos para el paciente, pero igual puede tener riesgos para las personas que están alrededor en la sala de radiología intervencionista. La bilis tiene el virus. Entonces lo que vamos a hacer es que el paciente ahora va a estar goteando virus, igual que hacerle una colostomía a un paciente, igual que hacer una anastomosis extracorpórea. Vamos a exponer más a los pacientes. Entonces, mucho cuidado y realmente tener un muy buen ejercicio quirúrgico, un buen juicio quirúrgico para definitivamente saber si vamos a hacer una colecistostomía percutánea o le resolvemos el caso al paciente con una cirugía. Estas guías, recuerden, voy a insistirlo nuevamente, tienen que ser de acuerdo a cada país,
a cada estado, a cada ciudad, inclusive a cada barrio o a cada hospital. Cada uno somos diferentes y estoy seguro que cada uno desde lo más profundo de sus corazones está haciendo lo mejor posible para todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por la presentación. A continuación vamos a pasar a una parte de discusión que justamente es lo que buscamos, el crear, si podemos poner al resto de panelistas, por favor, webmaster. Excelente. También quiero dar la bienvenida al doctor Camilo Villalta, quien es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Cirugía General. Creo que tengo por acá al doctor Villalta. Y también le quiero dar la bienvenida al doctor Reinaldo Alvarenga, quien es el presidente de la Asociación de Cirugía Endoscópica de El Salvador. Les agradezco muchísimo el tomar a bien la invitación. Y justamente creo que este es un tema muy importante que discutir en todos. Entonces vamos a tratar de que todos tengan sus micrófonos abiertos, por favor, al webmaster. Y quiero comenzar justamente preguntándoles su opinión sobre la utilización de filtros virales al momento de hacer el procedimiento. Como saben, el doctor Poggi mostró un filtro que básicamente lo fabricamos nosotros en el quirófano, y hay filtros también que la industria médica fabrica. Y yo quiero preguntarle la opinión a todos ustedes sobre si es imprescindible ocupar un filtro viral en uno de los puertos, sí o no, y cuál sería el elegido. Doctor Poggi. Cualquier filtro que tenga los criterios de EPA son los que se deberían utilizar. Nosotros utilizamos la filtración del gas tanto a su salida del insuflador como a la salida del trocar. Y ese trocar lo filtramos, ese trocar que está ya saliendo del paciente filtrado, va incluso a sello de agua con hipoclorito y de ahí va el empotrado. Entonces, hay un doble control y si hay algo que se pasara, porque no son infalibles, pero yo creo que los que tienen, los que son EPA, prácticamente cumplirían con el rigor. Ahora, yo creo que más que la preocupación... Sí, dime. Sí, doctor, solo una cosa. Yo quiero preguntarles a todos, ese aire es el que nosotros podemos controlar cuando nosotros queremos sacar el CO2 de la cavidad abdominal, pero todos sabemos que cuando un instrumento entra y sale, particularmente cuando es una engrapadora o un instrumento que no es completamente cilíndrico, hay escape de CO2 en ese momento que nosotros pasamos a través del trocar. ¿Qué opinan todos ustedes sobre ese riesgo? Bueno, hay escape. Hay escape, definitivamente hay escape. Es una cosa, desgraciadamente es mínima, pero imposible. O digamos, mira, en el momento en que hubiera esa fuga, tenemos problemas con el audio del doctor Poggi. Doctor Alexander Ramírez, ¿usted quería opinar algo sobre esto, sobre el tipo de filtros y sobre si se puede o no se puede utilizar la laparoscopia por esta entrada y salida de instrumentos que hay? Definitivamente la opinión, lo que estamos manejando aquí en Tallahassee, Tallahassee Memorial Hospital, es que no puedes tener un sello completo del aire que está saliendo. O sea, siempre va a haber contaminación. Los pacientes son expuestos al virus cuando llegan al hospital. Algunos pacientes pueden tener el virus que no los hemos detectado. Entonces tenemos que minimizar la contaminación. O sea, es igual que cuando estás alrededor de otra persona que no sabe si está contaminada. Por eso es muy importante tener las medidas de protección. Con la máscara N95, aquí las estamos reciclando también, utilizando otra máscara adicional. Tenemos una sección del hospital donde... ¿Cuántas veces usan la N95, Alexander? Perdón que te interrumpa. La estamos esterilizando hasta 3 veces, en 3 ocasiones. Muy bien, gracias. Tiene el apellido del personal de la salud y tiene una marca de cuántas veces se están utilizando. ¿La esterilizan en algún método? ¿Usan autoclave? ¿Utilizan gas para reesterilizarla o simplemente la guardan y la vuelven a utilizar la persona? El sistema del hospital de esterilización la está esterilizando hasta a donde tengo entendido. Okay. Doctor Figueredo, dígame.
Voy a compartir la pantalla. Creo que, Enrique, hiciste como 3 preguntas, así que voy a usar 3 diapositivas de una charla anterior para ir con cada una de ellas y profundizar un poco lo que estaba diciendo el doctor Ramírez. A ver si tengo... Ok. ¿Estás viendo mi pantalla? Estoy en la del filtro EPA. Ok, no, aún no vemos su pantalla. Ahí debe estar, a ver. Compartir, hay que poner compartir. Dele compartir abajo en la parte. No, verde. espérame un segundo, a ver. Ya le puse compartir. Dame un segundo a ver si es que no está otra vez. Ahí va otra vez. Compartir, Ahora compartir. Sí. Ahí viene. Ahora sí lo vemos. Ahí viene. Ok, listo. Y Sí. déjenme el amplío, por favor. Bueno, esto es un filtro EPA, un filtro de alta eficiencia para partículas de aire. El filtro no es un colador. Entonces, el filtro tiene muchísimas capas corrugadas, usualmente de fibra de vidrio, con diferentes diámetros, y lo que remueve es al menos 99.97% de partículas de hasta 3 micrones. Ahora, el virus mide 0.120 micrones, pero el virus se filtra y se queda debido a los mecanismos de intercepción, de impactación y de difusión. Y los otros filtros, que son la mayoría de filtros que tienen los sistemas de succión convencional laparoscópicos, son filtros ULPA de 99.99.9%. Entonces, realmente son muy seguros de utilizar. La otra cosa que decía el doctor Ramírez es de cómo descontaminar las máscaras. Lo único que está del CDC es que el calor no está aprobado, mucha gente usa microondas, no se deben usar microondas, algunos los ponen en hornos, pero lo que sí está aprobado son 2 cosas, el peróxido de hidrógeno vaporizado y se utilizan el Bioquel o el Estirrat, que es básicamente peróxido de hidrógeno vaporizado, y en los grupos de San Diego utilizan en spray y lo dejan secado por 24 horas y lo hacen hasta un máximo de 5 usos. El doctor Ramírez decía 3 usos. Nosotros no tenemos problemas de N95 en este momento, sin embargo las estamos reusando hasta 5 días, perdón, pero sin embargo ya hay datos también en San Diego que las pueden reutilizar hasta 20 veces utilizando este sistema de descontaminación de Doctor, N95. Pero una Sí. pregunta, ¿usted considera este filtro como un instrumento imprescindible, sí o no? Sí. Y tal vez podemos dejar de compartirlo para que los demás panelistas me digan si sí o no, al menos con una seña, consideran el filtro de CO2 como una herramienta imprescindible en el momento de realizar la laparoscopía en este instante de la pandemia. Yo creo que es completamente imprescindible. Es más, se puede hacer de 2 formas. Un filtro como el que yo tengo es un filtro Búfalo, que tiene un sistema EPA, 99.99.7%. Creo que poner el clorito de sodio es un paso extra, realmente no están añadiendo nada. Si no tiene el filtro del respirador que estaban usando todos ustedes, mándelo a la trampa de agua, pero de resto está filtrado. Doctor Cerrato, ¿imprescindible o no? Sí. Y mira, como decía el doctor Figueredo, las enfermedades y los tratamientos tienen mucho que ver con el código postal. Realmente nosotros no tenemos acceso a filtros, los hemos estado buscando. No es por no tener dinero para comprarlos, sino si tú te vas al mercado ahorita y lo quieres conseguir, no hay. Entonces, Estados Unidos acaparó todos los recursos que hay. Si tú quieres en México conseguir un ventilador o quieres conseguir N95. ¿Filtro imprescindible o no, doctor? ¿Hacemos cirugía laparoscópica sin filtro? La estamos haciendo sin filtro con una trampa de hipoclorito. Perfecto. Doctor Alexander Ramírez. Con filtro. Con filtro. Doctor Poggi. Y con filtro. Doctor Villalta, ¿qué opina usted? En el país usted sabe que hay mucha escasez de filtros virales. ¿Podemos operar la laparoscopía sin filtros virales? Bueno, yo creo que buenas noches a todos, gracias por la oportunidad. Yo creo que lo ideal es lo que los demás panelistas dicen, que tuviéramos esos filtros, ¿verdad? Pero adecuándonos y tropicalizando a nuestras necesidades, que es muy diferente a muchos países, pues aquí los tenemos que acondicionar dependiendo. Aquí lo que podemos llegar y lo más factible, sí podemos tener algunos filtros, pero si no la trampa de agua, que creo que es la forma latina más objetiva, pues más práctica, pero sí, obviamente sí hay que usar los filtros, que sería lo ideal, con las recomendaciones que dicen de la
Buenas noches, gracias a todos ahí por la invitación y gracias a los maestros por el tiempo. Realmente, pues no tenemos el acceso a todos a los filtros. Nosotros sí utilizamos filtros, tenemos los filtros en nuestra práctica, pero al momento sería pues imprescindible para el momento usarlo, pero realmente no todos tienen el acceso al... Ok, le voy a hacer una pregunta al panel general. Si no hay filtros, ¿es esa suficiente razón, perdón, doctor Cerrato, es esa suficiente razón para preferir hacer una colecistectomía por vía abierta en lugar de hacerla por laparoscopía, por no tener el filtro? Doctor Alexander Ramírez, ¿qué dice usted? Si tienes una alternativa como la que están utilizando en Latinoamérica con el hipoclorito, con la trampa de agua, yo creo que se puede hacer por laparoscopia de todas maneras. Doctor Figueredo. Yo tengo una pregunta al panel. En diciembre del 19 o en enero de 2020, ¿todos usaban filtro? Sí, yo sí. Ok, por eso, pero es necesario porque esta pregunta es muy importante y creo que en Latinoamérica pasa muy frecuentemente. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que nos están sintonizando ahora, seguramente se hacen esa pregunta. Tengo un paciente con colecistitis aguda, no le puedo dar manejo médico porque ya hice la evaluación y el manejo tiene que ser quirúrgico, o una apendicitis aguda que tengo que manejarla de forma quirúrgica. Yo tengo que elegir entre hacerla laparoscópica o abierta, pero no tengo filtro ni artesanal ni industrial. ¿Es esa razón suficiente para decidir hacer ese paciente por vía abierta, sí o no? No. Figueredo. Voy a empezar. Si no tiene filtro, no la hago ni laparoscópica ni abierta, porque es que abierta, toda la aerosolización me está dando en la cara. Entonces, no estoy solucionando nada. Tengo más aerosolización que cuando está laparoscópica. Entonces, no. O tiene el filtro y los filtros se consiguen muy fácil, o los filtros se van a la trampa de hipoclorito, pero querer decir que cuando es abierta no existe la aerosolización, no es cierto. Acuérdense, está en el peritoneo, está en esta mañana en los anales de cirugía, el virus está en el peritoneo, me lo va a llegar directamente. Okay. Ahora, si no lo tiene, si no tiene los filtros y le toca hacerla abierta, entonces póngase una máscara N95, gafas, todos los elementos de protección. Si tiene sistema de presión negativa, bien. Si no lo tiene, póngase todo lo que pueda para cubrirse y hágala. Igual va a haber aerosolización. Okay, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque tenemos varias cosas que responder. ¿Qué niveles de presión, perdón, doctor Cerrato, qué niveles de presión y flujo hay que ponerle al insuflador en el momento de hacer cirugía laparoscópica en este momento? Valores exactos, por favor, de cada uno de los panelistas. Doctor Poggi. Usamos 10 milímetros de mercurio de presión y flujo bajo para insuflar. Doctor Poggi. No, yo uso 12 de presión, de 10 a 12 uso normalmente de presión, y yo sí uso flujo alto porque tengo insuflador con extractor de humo. ¿Sigue usando la misma presión que usted usaba en septiembre del 2019 en este momento, sí o no? Exactamente, sí. En pacientes no obesos muy grandes, o sea, me refiero, en pacientes comunes y corrientes, mi presiones son de 10 a 12, de siempre y desde hace años. Alexander. Pero si es un gran obeso, hay que subir un poco más, definitivamente. ¿Ha cambiado la presión de flujo, doctor Alexander Ramírez, en este momento? La he bajado unos 2 más o menos. Ok, doctor Figueredo. No, igual. Sigue igual. Doctor Cerrato. Igual, de 10 milímetros de mercurio, que es lo que habitualmente hacemos nosotros, ocasionalmente. Ok, doctor Alvarenga. 10 a 12, doctor, con un flujo el mismo, de 8 a 10 ahí. Doctor Villalta. Igual, flujo de 8 a 10, de 10, así disminuyendo el flujo. Y 10. Ok, yo no sé si ha pasado, pero está pasando y yo lo veo en los hospitales. El cirujano está operando. De cierta forma no ve bien porque el equipo de protección personal le incomoda. El flujo, probablemente la presión que tenga, no es la suficiente. Entonces viene en cierto momento el cirujano, yo lo he visto, se quita la careta, suben el flujo, la presión intraabdominal a 15. ¿Está bien eso en este momento de la pandemia, sí o no? No, el problema es que hay varias cosas, ¿no? O sea, acá hay que decir, todos los pacientes tienen que ser testeados antes de entrar a sala de operaciones para saber frente a quién te estás metiendo. Eso es lo primero. Ahora, hacer eso aún no supieras, porque si es que el paciente es negativo y puede estar en el periodo de ventana, estás corriendo un riesgo bárbaro. Definitivamente, si el paciente es COVID, hacerlo eso es suicida, pero si es que no, es de riesgo altísimo.
Normalmente no lo hacemos y lo tenemos prohibido nosotros. Yo estoy dando por sentado que las recomendaciones que ustedes nos están dando es para pacientes asintomáticos que son negativos, que no sabemos que sean positivos. Pero ¿harían la laparoscopía en un paciente que es COVID positivo confirmado, sí o no? Sí. Yo lo estoy haciendo. Sí. El paciente positivo confirmado. Sí, pero ¿Cuál sí, es la pero- pregunta? ¿Hacer cirugía o quitarte la máscara? No, la pregunta ahora es si hacer la laparoscopía en un paciente que está COVID positivo confirmado por PCR. sí, sí le estoy haciendo, pero si el paciente ha fallado el tratamiento médico, porque lo que dije, 20 a 50% de estos pacientes después de cirugía abierta laparoscópica, con la mano derecha, con la izquierda, con lo que sea, Puede morir. van a la unidad de cuidado intensivo y se pueden morir. Sí, Perfecto. igual, recuerden, hay un estudio interesante de China de los pacientes que estaban asintomáticos positivos, que 44% de ellos terminaron en terapia intensiva y se murieron 20%. Entonces, todos se deben de tratar como positivos en este momento. Creo que el riesgo para cirugía laparoscópica es menor que en cirugía abierta. Entonces, hay que hacerlo con todas las medidas de protección posibles. Ok, perfecto. La siguiente pregunta para todos. ¿Es importante el tiempo quirúrgico máximo en este momento de la emergencia mundial por coronavirus? Sí, sí es importante el tiempo, definitivamente. Cuanto menos tiempo y menos exposición es mucho mejor. Y sobre todo que es menos tiempo de exposición a riesgo del grupo quirúrgico y del entorno de sala. Porque el problema está, el control de los aerosoles no es para el paciente, el control de los aerosoles es para todo el entorno, para los cirujanos, para las enfermeras y para el anestesiólogo, los que están en el entorno. Entonces, eso que quede bien claro, porque lo que se quiere es evitar la contaminación. Por tanto, es bien importante. ¿Quién tiene que operar estas cirugías? Porque, ¿saben? De pronto yo tengo 4 cirugías de vesícula biliar por laparoscopía y quiero hacer mi 5ª vesícula biliar. ¿Ustedes me recomiendan que la haga en este momento de la pandemia, sí o no? No, siga, doctor Poggi. Mira, perdóname, yo creo que muchas veces no es el número, sino es el tiempo que te demora, porque si cada una la haces en 15 minutos, te va a sobrar el día para hacer 8, pero si cada una te va a costar 2 horas porque es una cirugía complicada, con un plastrón o con una gangrena vesicular, que no creo que la vaya a hacer nadie en 8 minutos, entonces, pero las hay. Mi opinión es cómo es que está tu resistencia y la velocidad que imprimiste para realizarlas, es lo que te va a dar cuánto te queda de saldo de físico para poderla realizar la 5ª. Yo me refería más a mi curva de aprendizaje, doctora. El hecho de que yo no tengo mucha experiencia en la laparoscopía, entonces decido que quiero hacer mi 5ª vesícula biliar por la laparoscopía en este momento de la pandemia. ¿Tú dices la 5ª del día o la 5ª en tu historia de la laparoscopía? En mi historia. Yo acabo de salir de mi residencia y quiero hacer mi 5ª vesícula biliar por la laparoscopía en este momento. ¿Usted qué me recomendaría? Si es la 5ª para empezar, ahí sí ahí sí las guías son bien claras y dicen, si es que la persona es un cirujano que no tiene experiencia, sería mejor que lo realizara por la laparoscopía. Sin embargo, yo le diría que cambie otro cirujano mejor. Ok, perfecto. Doctor Figueredo, quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo ingresamos a la cavidad abdominal? ¿Utilizamos aguja de Veres? ¿Utilizamos técnica abierta? ¿O no tenemos que cambiar nuestra forma de acceso que teníamos antes de la pandemia a este momento de la pandemia? No, ambas, cualquiera, por aguja de Veres o por... Mire, los cirujanos que fueron formalmente entrenados en Estados Unidos usan aguja de Veres. Los que no fueron entrenados formalmente usan la técnica de Hassan. Yo creo que con la que usted se sienta más cómodo es la indicada. Pero, doctor Alvarenga, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos técnica abierta y el gas queda escapando alrededor del trocar? ¿Qué recomienda para evitar esa fuga de gas alrededor del trocar si nosotros hacemos técnica abierta para ingresar? El inconveniente es cuando hacemos un orificio demasiado grande. Entonces ahí estamos tratando de batallar, incluso a veces tratamos hasta de ponerle suturas, puntos a una sutura para fijar el trocar, y a veces hasta se trata de sacar otra vez el trocar y cerrar un poco la poneurosis. Entonces ese es el inconveniente del que comenta el doctor Arias. Sí, doctor Figueredo. Miren, el virus mide 0.12 micrómetros, 120 nanómetros. Póngale todas las suturas que quiera, póngale plásticos,
las cajitas de Vicril, que como digo yo, son el avance tecnológico del siglo para los anestesiólogos, todas esas cosas, tiene 120 nanómetros, va a salir. Tiene que protegerse usted con una buena N95, con careta completa y con gafas. Eso es lo imprescindible. Si no, ahora, si usted se quita la máscara en esa, la que dijo el doctor Arias, mire lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Doctor Ramírez, ¿qué hacemos con la pancreatitis biliar resuelta en este momento de la pandemia? ¿La operamos o la dejamos programada para cuando termine la emergencia? Definitivamente yo pienso que no es una emergencia quirúrgica. Ese paciente se puede ir para la casa, tiene el riesgo de recurrir a la pancreatitis hasta un 30%, pero personalmente yo creo que es mejor esperar y darle esa chance al paciente que someterlo a una cirugía que no es realmente urgente. Es mi opinión personal. ¿Alguien más? De acuerdo. Sí. De acuerdo. Yo tenía una pregunta, doctor. Hola. Antes de pasar, ya que estábamos ya casi en la parte endoscópica, le quería hacer una pregunta al doctor Poggi, porque lo vi que presentó una imagen de una cirugía de un colon izquierdo y que estaba haciendo una colonoscopía transoperatoria. ¿Cuáles son los cuidados que tienen en ese lapso? Ya, porque acuérdense. Bueno, la indicación de ese colon izquierdo fue hemorragia, o sea, fue un pólipo sangrante, que fue una neoplasia ulcerada, y que esa fue la indicación para entrar, porque es un paciente que entró con 7 gramos de hemoglobina. Pero más que todo, los cuidados al momento de hacer la colonoscopía, porque ahí hay, no sé si la hace con CO2 o con aire, los cuidados de aerosoles ahí. Normalmente las hacemos con CO2, y en este caso la colonoscopía es a coto cerrado, es decir, no es para chequear hacer el colon y hacer una colonoscopía completa. La utilizamos para verificar todo el anillo del EA, para verificar que no sangre ni haya fugas. Entonces, casi siempre esto lo hacemos poniendo un clan blando por encima de la anastomosis, y se entra la endoscopía para chequear que no hay sangrado. Si hay sangrado, lo soluciona. De ahí insufla presión para ver si hay leak, y si no hay leak, ahí acabó la operación. Pero todo es en un espacio de 10 centímetros de colon. La protección que utiliza el endoscopista es una protección de la máscara N95, encima tiene una máscara quirúrgica clásica, tiene los lentes de protección y encima tiene una máscara facial transparente, una careta facial, con lo cual está, digamos, protegido. Obviamente eso es una protección, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor en relación a que el tamaño del virus no contempla ningún tipo de control de... Ok, tenemos problemas de nuevo con el audio del doctor Poggi, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a cambiar el momento de decisión de pasar de cirugía laparoscópica o abierta, es decir, cuando tenemos un caso difícil, lo vamos a convertir a cirugía convencional. Nos tomamos el mismo tiempo que cuando no había pandemia, ¿sí o no? Doctor Cerrato, ¿qué opina usted? Yo creo, mira, me voy a permitir regresarme a lo anterior. ¿Quién debe hacer las cirugías? Es el que tenga la mayor experiencia en este momento. ¿Qué hicimos o qué estamos proponiendo nosotros? Hay un equipo caliente y un equipo frío. El equipo que está operando COVID, que no hemos tenido casos positivos COVID quirúrgicos, se va a dedicar a eso. Los demás operan lo convencional, que pueden ser COVID, pero una vez teniendo paciente COVID positivo, hay un equipo que va a estar solo para esos pacientes, que no van a estar cambiando de quirófano y no van a operar esa parte. Son parte de los protocolos que tenemos dentro del hospital. Cada vez que hay algo diferente a la laparoscopía, le quieren echar tierra otra vez. Yo creo que la laparoscopía no tiene por qué estar siquiera en discusión. Todos ustedes hacen la mayoría de sus casos por laparoscopía. Hay 1000 ventajas por hacer laparoscopía que abierta. La realidad es que el campo de visión que tenemos es infinitamente superior. Los riesgos son menores en la mayoría de las cosas. Sin embargo, cada que salga algo diferente, algo nuevo, volvemos a ver si realmente tenemos que seguir haciendo cirugía laparoscópica. Yo creo que eso es algo que ya debemos superar.
Hay un Perfecto, detalle muy importante, hay un detalle muy importante a decir. Yo creo que una manera, antes de convertir, uno puede poner los trócares que crea necesario y los que necesite para completar. De lo contrario, a mí, yo trato de no convertir, pero incluso con un revólver en el cerebro trato de no Pero en conservar. este momento de la ¿Por qué pandemia, razón? ¿cambia esa conducta o no? ¿Lo cambia Escúchame. ahora? No ha cambiado antes y ahora menos. Ok, ¿Por qué razón? Porque sí me ha tocado la pena, la oportunidad de convertir y decir, voy a cerrar para continuar por la paroscopía. Sí, doctor Figueredo, 90 minutos en una colecistectomía. No encuentra la anatomía correcta y entonces usted decide convertir, no convierte. ¿Qué hacemos? Mire, yo no he cambiado ninguna de mis conductas porque el paciente, por esta pandemia. Hay dos cosas. Si el paciente es COVID-19 negativo, voy a hacer lo mismo. Si el paciente es COVID-19 positivo, trato primero de no llevarlo a cirugía y segundo, de demorarme menos. Y si no encuentro, realmente, mire, el 90%, yo soy de una época en que hice muchas cirugías abiertas en Colombia y ahora hago todo laparoscópico. Y las veces que he convertido, no me ha ido mejor. Igual. Entonces, a veces, ya cuando veo que no voy a poder hacer nada, digo, no, este paciente no le voy a hacer ninguna mejoría abriéndolo, solamente le voy a dejar una herida muy grande, se va a quedar 5 días aquí en el hospital. Lo que usualmente estoy haciendo estos días es lo cierro y se lo mando al radiólogo intervencionista para que le ponga una percutánea mucho mejor que la mía, que de pronto puede filtrar porque está abierta. Eso es lo que hago yo. Entonces no he cambiado absolutamente nada la conducta. Doctor Villalta, usted que es el presidente de la Asociación de Cirugía General, ¿sabe si hay algún lineamiento oficial de parte de las agentes gubernamentales sobre si se puede realizar cirugía laparoscópica durante la pandemia, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados? ¿Qué dice, doctor Villalta? Sí, gracias. Les cuento así rápidamente. Actualmente nos hemos reunido y ya está por salir, obviamente en base o haciendo lineamientos internacionales, ya los lineamientos, valga la redundancia, para nuestro país, como el abordaje de todo tipo de cirugía, en este caso abierto, laparoscópica, todo siguiendo los cánones y siguiendo los reglamentos del American College, de la gente de España, de la gente de los colegas de Italia. Entonces, sí se ha trabajado con el Ministerio de Salud en unos lineamientos que lo que hemos hecho, como siempre, tropicalizar, ajustarlos a nuestras necesidades, a nuestras deficiencias como sistema de salud, porque no nos podemos comparar a un país primermundista. Entonces, sí se ha trabajado y esperamos, y como les digo, prácticamente es una copia y pega, salvando las distancias de infraestructura y de tecnología que se ha tenido, pero sí se va a tener, si Dios quiere, la próxima semana ya se van a socializar y oficializar lineamientos para todo tipo de cirugías en el área de oftalmología, neurocirugía, coloproctología, cirugía endoscópica, siguiendo la experiencia y obviamente contando con la experticia de los colegas internacionales. Yo quiero mostrar el panel, ya el doctor Figueredo mostró esta diapositiva, pero quiero mostrarla porque ¿qué le van a responder ustedes a los detractores de la cirugía laparoscópica con este estudio que acaba de salir en redes sociales hace 4 días, donde encuentran en un paciente COVID positivo que tenía un bulbo intestinal mayor concentración de COVID en el líquido peritoneal comparado con el tracto respiratorio? ¿Cómo le van a responder a ustedes a los detractores de la laparoscopía que dicen que ahora a través de la laparoscopía nosotros vamos a esparcir todo ese virus del líquido peritoneal al quirófano y vamos a perjudicar a todo nuestro staff? No, mayor razón para hacer la laparoscopía. Exacto, por lo menos en la laparoscopia, se filtra por 1 milímetro de cada incisión, pero no por los 20-25 centímetros de la herida grandísima que va a pasar por a todo el quirófano. Valga la comparación, hay una gran cantidad de virus en heces y en líquidos corporales. El hisopado no lo estamos haciendo en heces, lo estamos haciendo en azofaringio todavía. Y eso viene a reafirmar que la cirugía la tiene que hacer el de mayor experticia. En esto, incluso en los hospitales, escuelas, hacen mayor énfasis que lo que tiene que operar es el que tiene la mayor experticia, y obviamente sin olvidar el concepto de humildad, en el sentido de pedir, incluso recomiendan que estén 2 cirujanos con mucha experiencia
haciendo el tipo de cirugía donde ellos tienen mayor habilidad y Quiero expertise. compartirles nada más esta última diapositiva que la presentó el doctor Pedro Martínez de Argentina hoy. Él hizo una encuesta sobre los cirujanos que hacen cirugía bariátrica y él preguntó quiénes continúan haciendo la laparoscopía, y aquí tenemos el resultado. Prácticamente un 10% le dijo que no continuaba haciendo la laparoscopía y un 90% que sí continuaba haciendo. Pero también les preguntó sobre si le hacían screening al asintomático y le contestaron que no, la mitad prácticamente, y la mitad le contestó que sí. ¿Qué tipo de screening? Bueno, le hacían screening, bajo una radiografía de tórax, una tomografía, una PCR. ¿Qué screening hacer y qué hacer si en nuestros países no hay una PCR disponible para mandarle a los pacientes que vamos a operar? Entonces, bueno, voy a empezar. Esto no es que todo el mundo tenga la PCR rápida de 1 hora con una sensibilidad y especificidad casi al 100% que yo tengo desde hace 2 semanas. Hace un mes teníamos la de 3 días y hace mes y medio teníamos la de 8 días. Así que en este momento, por ejemplo, mis compañeros en Colombia me dicen que algunos hospitales tienen la de 8 días y muy pocos tienen la de 3 o 4 días. Entonces, las cosas van evolucionando. Poco a poco hay más pruebas para todos. Pero hacerle un tamizaje a un paciente, el cuestionario sirve. La radiografía y la tomografía, cuando son positivas, sirven, pero cuando son negativas, no tiene un valor predictivo. Entonces, si es negativo, no quiere decir que ese paciente lo tenga. Así que si yo no tengo una prueba confiable, casi por encima del 99%, yo trato a esos pacientes como si fueran positivos, trato de no hacer cirugía, y si tengo que llevarlos a cirugía, le digo a todo mi equipo que tenemos que tener full protección. Doctor Cerrato, en Hermosillo, ¿tiene la prueba disponible para los pacientes? No, la realidad no, tenemos pocas pruebas. Les mostré nosotros tenemos en el estado diagnosticados positivos 485 casos de 1.500 pruebas, mientras que en Arizona tienen 10.000 casos. Entonces, definitivamente no hay suficientes ¿Pero pruebas. qué le hace a los pacientes antes de operarlos? ¿Qué le hace? Historia clínica, si tienen datos sospechosos, si yo quiero pedir una prueba ahorita, no me la hacen. Doctor Poli, ¿y en Perú? Bueno, normalmente estamos, todos los pacientes entran con PCR y con serológicas tomadas. O sea, se hace la prueba rápida serológica para la parte de inmuno-G y inmuno-GM, y de esa manera la controlamos. Y PCR, la hacemos PCR, nosotros tenemos la PCR de 3 días. La PCR de un solo día está en protocolo, todavía no está validada, y por esa razón no se utiliza de rutina, pero la de 3 días sí, y esa la hacemos de rutina. Entonces, todo paciente que entra a operarse, se le pide 3 días antes la PCR y las serológicas. Bueno, el tiempo nos ha ido avanzando rápido, y quiero que por favor respondamos un par de preguntas bien interesantes que nos hace el auditorio. Perdón, doctor Cerrato, me decía. ¿Y si tienen tantas pruebas disponibles? Porque el problema en México es que no hay suficientes pruebas. No, el problema es que han habido, lo que pasa acá en Lima ha habido las pruebas que las ha traído el Estado, y después han permitido que particulares puedan traer pruebas. Las pruebas del Estado demoraron 3 meses, la de los particulares demoraron 4 días en llegar. Y esa es la razón por la cual los laboratorios validados por el Estado están haciendo estas pruebas, que son 2 laboratorios, pero todas las clínicas se los mandan a ellos, porque las del Estado, como dijo el doctor Figueredo, demoran 8 días. Okay. Las de las clínicas demoran 3 días, y ahorita ya está por validarse la de 1 día. Entonces sí se puede hacer. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. O sea, la PCR nos está costando $100. Ok, doctor Ramírez, rapidito. Sí, o sea, realmente nosotros hemos realizado, y yo he hecho muchas cirugías en pacientes sin tener la prueba. O sea, cirugías de emergencia, cirugías de trauma, o pacientes que necesitan tener su cirugía porque las pruebas estaban restringidas solamente para aquellos que fueran sintomáticos. Es diferente ahora que vamos a empezar a hacer cirugía ambulatoria la próxima semana. Esos pacientes sí requieren tener la prueba anterior, pero particularmente hemos realizado esas cirugías sin la prueba, y lógicamente tomamos todas las precauciones como si el paciente fuera positivo. El único screening que se hace es el normal, como cualquier otro paciente, que si cae dentro de la sensibilidad se le hace la prueba, si no, no se le hace esa prueba. Perfecto. La verdad es que tenemos poco tiempo y me gustaría que le respondieran un par de preguntas a la gente que ha estado pendiente de la charla.
El doctor Samuel Alfaro de El Salvador nos pregunta, ¿se sabe que hay coronavirus en heces? ¿Qué conducta tomar con las colonoscopias y con cirugía proctológica? Doctor Poggi, usted tiene experiencia, doctor Figueredo y doctor Poggi, dígame. Claro, inicialmente lo que está descrito es que no hay, o sea, no se ha encontrado en heces. Sin embargo, hay dos cosas que se están recomendando. Es decir, el control muy estricto de utilizar las EPP y doble sistema de protección en las colonoscopías, por un lado, y por otro lado es, en momento de cirugía, tratar hasta última consecuencia de no hacer una colostomía. Son las dos características que se ha recomendado, de tener mucho cuidado con las colonoscopías y con las endoscopías también, pero las colonoscopías hasta el momento no hay de los screening de buscar, ¿cómo se llama? Virus, no se ha encontrado, no hay reportes de, y eso es una de las cosas que la acabo yo de revisar hace una semana. Entonces, sí se ha encontrado en peritoneo, sí se ha encontrado en sangre, sí se ha encontrado en semen incluso, se ha encontrado. Entonces, ahora en ese estudio de virus, en peritoneo tampoco no fue masivo en todos, sino creo que fueron 2, 3 pacientes en un screening de 17 o 20 pacientes. Entonces, doctor Figueredo. No es tan fácil. Bueno, yo voy a decir que no estoy de acuerdo en parte con el doctor Poggi. El virus sí está en las heces, también está en el peritoneo, también está en el semen, también está en la sangre y también está en los tejidos blandos. Lo que no se ha comprobado es que haya una carga viral suficiente para que vaya a contaminar a la persona que esté recibiéndolo o que sea expuesto. Y obviamente, por ética, nadie se va a poner a exponerse a ver si sí o no. Hay un estudio australiano en el que estaban tratando de saber si, por ejemplo, en colonoscopia, como decía el doctor Poggi, podía haber contaminarse, o incluso durante una valoración, por ejemplo, para hemorroides. Yo tuve este caso hace 2 semanas cuando empezamos a abrir la consulta externa y tenía 2 pacientes para ver si tenían hemorroides. El residente y yo le dije, no, nos tenemos todo el equipo de protección. ¿Por qué? Primero, el paciente llegó sin prueba, que es algo que vamos a empezar a cambiar en nuestro servicio. Y segundo, yo no puedo saber si este paciente tiene suficiente carga viral o no. Así que yo me fui con N95, tapabocas encima, gafas y careta. Ok, perfecto. Una de las cosas que las personas nos preguntan es ¿qué tipo de equipo de protección personal realmente tenemos que ofrecerle tanto al cirujano, a los asistentes, a la enfermera, al técnico de limpieza? ¿Qué recomendar? ¿Qué específicamente sí tiene que ocuparse y qué podría ser prescindible? Bueno, yo creo que lo mínimo prescindible es los lentes de protección, una máscara N95, utilizar una bata quirúrgica impermeable a los líquidos y doble guante y esto estamos hablando de estándar. Si es que se tratara de un área contaminada, ya hay que utilizar la EPP específicamente para zonas rígidas en donde ya se utiliza fuera de eso un mameluco y una cobertura total, o sea, no debe haber partes expuestas con el objeto justamente de evitar la contaminación. Y esto con cuartos de interfaz en donde hay duchas y hay ropas para cambiarse completamente, eso es lo ideal para evitar sacar la infección de las áreas rígidas, ¿no? Cuando uno va a hacer una interconsulta a un paciente que está con esta enfermedad y tiene que entrar, uno tiene que cambiarse por completo. Pero para sala de operaciones, si tú te refieres a eso, es utilizar los lentes de protección. Si el paciente es COVID, utilizar lentes herméticos, es decir, lentes con hermeticidad casi de buzo, la máscara de 95 con una mascarilla quirúrgica encima, y encima yo utilizaría, y la estamos usando, las caretas faciales o los... Y si no es COVID, doctor, si ese paciente es asintomático, ¿cambiamos el tipo de vestimenta que vamos a tener o seguimos usando lo mismo? Solamente yo la pondría en excepción la máscara facial, pero de ponerme la máscara boca-nariz N95 y la máscara quirúrgica clásica habitual, eso lo hacemos casi de rutina. Y lo hacemos de rutina justamente como dijo el doctor Figueredo y el doctor Ramírez, para reutilizar las N95 que están súper escasas. Ok, solo nos hace una, doctor Figueredo, sí. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, ¿me están viendo? Vemos su pantalla, pero no la presentación. Ahora sí. Ok, esta es la precaución mínima
para un procedimiento de aerosolización: cirugía, radiología intervencionista, endoscopia, resucitación cardiopulmonar, CPRE. Una bata que cubra pecho y espalda. 2, algunos usan mameluco, o sea que encima de este mameluco, de este overol o de este, como lo quieran llamar, una bata quirúrgica, cubre zapatos o polainas, gorros, 2, uno que está aquí y otro que va por encima. ¿Eso para los asintomáticos, doctor, o para los positivos confirmados? Esto es para un minuto. Es que no quiere decir, asintomático no quiere decir que no tenga COVID-19, sí, solo quiere decir que no. No está 100% seguro todavía que sí lo tiene. Nada, si el paciente no tiene un test de PCR que diga negativo, yo entro con todo esto, igual que como dijo el doctor Poggi. Entonces, no es que sea asintomático. Un paciente que esté asintomático puede ser portador y puede contaminar a todo el mundo. De hecho, tengo 2 casos, uno acá en la ciudad, en Seattle, en el hospital de trauma, en que entraron a hacer una cirugía de trauma y los anestesiólogos decidieron que iban a ser más valientes que todos. Uno de los anestesiólogos está contaminado. Y otro caso en Nueva York donde 5 de los 6 integrantes del equipo quirúrgico quedaron contaminados porque dijeron, no, el paciente está asintomático, entremos sin nada. Y mire lo que pasó. Uno está en respirador mecánico en este momento. Ok, perfecto. Muy bien, yo la verdad quiero agradecerles a todos. Ya no tenemos más tiempo para más preguntas. Hay decenas de preguntas por responder. Trataré de mandar respuestas por escrito a las personas que nos han consultado. De verdad quiero reiterar los agradecimientos, doctor Poggi, muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Figueredo, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Cerrato, doctor Ramírez, por supuesto al doctor Villalta y doctor Alvarenga, muchísimas gracias a todos. Quiero dar también las gracias al doctor Otto Montoya, quien ha sido nuestro webmaster esta noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Creo que quedó. Muchísimas gracias, muy buena reunión. Que tengan buena noche. Edgar, gracias. Buenas noches a todos. De verdad, doctor Figueredo, muchísimas gracias. Oye, muy amable. Enrique. Tiene el sonido. Muchas gracias, muy amables. No, a ustedes, mil gracias. Esperamos conocerlos en persona pronto. Cuando todo esto pase.